Muy buenas tardes a todas. Como pueden ver, yo no soy Gaby Marketing. Gaby tuvo un problema de salud, nada grave, pero no nos pudo acompañar el día de hoy. Sin embargo, para mí es un gusto y un honor poder moderar este panel. Es un tema que me apasiona mucho y que me interesa mucho y que espero que podamos tener una plática franca y transmitir muchos vínculos sobre la migración que muchas veces no están en la discusión pública. Hoy vamos a hablar sobre migración y derechos, un tema que no solo es de cifras o discursos como muchas veces se maneja, sino de personas reales, de vidas que se lo juegan todo en el camino. Y lo vamos a hacer con dos mujeres que están en la primera línea, y de verdad me emociona mucho esto, que trabajan desde la justicia, desde la protección y desde la diplomacia. Son tres vínculos que son importantísimos cuando estamos hablando sobre temas migratorios. Sin embargo, no podemos hablar de migración sin mirar el contexto en nuestra región. Por un lado, tenemos en nuestra frontera norte la nueva administración de Trump, donde se están poniendo de nuevo en la mesa el endurecimiento extremo de políticas de deportación o el endurecimiento de las políticas de asilo y los acuerdos con los gobiernos de América Latina para frenar los flujos migratorios antes de que lleguen a la frontera norte del país. Y al mismo tiempo, con una problemática muy distinta, tenemos la frontera sur del país. Y la frontera sur del país se ha convertido en un punto crítico de tránsito, pero también de retención para miles de migrantes que vienen de Centroamérica y otras partes de América Latina. Y muchos de estos migrantes son mujeres, mujeres que están huyendo de la violencia, mujeres que están buscando mejores oportunidades para su familia y mujeres que también están huyendo de los impactos del cambio climático. En esta ruta, las mujeres enfrentan peligros que también muchas veces están invisibilizados y que no están en la agenda pública, como la violencia de género, la trata de personas y la explotación laboral. Pero también en la frontera sur tenemos muchos casos donde las mujeres migrantes encuentran redes de apoyo que han logrado generar cambios en políticas de atención y también de protección, que ahí hay un rayito de esperanza siempre que me toca ir a la frontera sur y digo, híjoles, o sea, hay parte que no puede cachar el gobierno, pero por lo menos sí la sociedad civil. Y para hablar de estos desafíos, hoy me acompañan en este panel dos mujeres extraordinarias que espero que con sus experiencias nos acudan, nos hagan pensar, pero también espero que nos provoquen, ¿no? Un poco para poner y encontrar las nuevas hebras de la discusión sobre la política migratoria y lo que está sucediendo en nuestra región. Les presento, por un lado, a Dora Rodríguez, que es directora de Salvavisión, y también a Vanessa Calva, que es diplomática mexicana y actual directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias por acompañarnos y me gustaría empezar con un tema que no sé ustedes cómo lo perciben, pero yo siento que hay muchas narrativas sobre la migración en este momento y en los últimos años. Sin embargo, ustedes lo viven de cerca en el día a día, desde Salvavisión, desde Relaciones Exteriores. Me gustaría preguntarles a ambas, que ustedes cuál creen que es el mayor mito que debemos romper cuando hablamos de migración y de derechos. Buenas tardes a cada una de ustedes. La verdad es un honor para mí estar aquí y es increíble el espíritu de empoderamiento que está saliendo de estas charlas, de este cuarto, porque más que nunca nosotros lo necesitamos. Yo vivo en Tucson, Arizona, y estoy pues alrededor de 5 fronteras. Entonces no podemos cerrar el ojo a esa necesidad. El mito que se cree es que la gente se va porque quiere, que bueno, no tiene razón, que qué es lo que necesita, porque tiene que salir de sus países. Pero yo tengo mi historia personal, como yo viajé a la edad de 19 años, como yo llegué a Estados Unidos buscando un refugio por una guerra civil en mi país. Entonces, a través de esa llegada con una tragedia de perder a 13 de mis compañeros en mi viaje,
casi a punto de morir. Entonces eso cambió mi vida, cambió mi camino, porque yo empecé a ver esto como una misión, empecé a ver esto como algo de vida y de sanamiento. Entonces, cuando hablamos de un emigrante en este momento, especialmente, bueno, la verdad esto es global, esto no es solamente en el norte, en el sur, esto es global. Entonces estamos hablando desgraciadamente de números y deshumanizamos a nosotros. Entonces cuando nos ponen en una categoría de un número, es muy fácil criminalizarte, es muy fácil acusarte, es muy fácil llamarte de diferentes nombres, porque ya no te ven como un ser humano, ya no te ven como una persona, ya te ven simplemente como alguien que viene con una invasión a un país. Es algo terrible. Sí. Sí, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes y felicidades nuevamente por este fantástico espacio y la oportunidad de venir y comentar de estos temas, que en efecto creo que uno de los principales retos es la desinformación que luego podemos tener cuando hablamos de temas tan complicados como la migración, porque no nada más es un tema o un eje o una esfera que impacta tanto a las personas que viajan, el trayecto que pueden enfrentar, todos los ejercicios que se pueden hacer de los distintos países, desde los distintos ámbitos de sector público, de sector privado, académico, organizaciones de la sociedad civil, que vamos con un mismo propósito, y es de que cada persona tiene el derecho de tomar decisiones propias, que estamos aquí para ayudarles con dignidad y con humanidad, pero también lo complicado que puede ser cuando los marcos legales de distintos países hacen que esta circunstancia pueda enfrentar límites reales. Y si bien entonces en el caso, por ejemplo, de lo que el gobierno de México hace para personas migrantes, en el caso de Estados Unidos, si queremos un poco ahondar en esa población en particular, lo hacemos dentro del marco que actualmente está en Estados Unidos, que es un marco también muy complicado, que cambia constantemente, y que lo que buscamos desde nuestro ángulo, como no nada más integrantes del servicio exterior o servidores o servidoras públicas, es siempre darnos cuenta que la persona que está enfrente de nosotros es eso, es una persona. No es un caso de protección consular, no nada más es alguien que viene a solicitarnos un documento, pero es una persona que trae una historia de vida, que llega a nuestras oficinas consulares probablemente en uno de los momentos más complicados que pueden estar enfrentando, y que nuestra labor ahí es poder informar de una manera muy honesta de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no está a nuestro alcance, porque sí existe esa dificultad muchas veces, que si bien queremos ayudarle a una persona que también puede estar enfrentando diferentes capas de vulnerabilidad al momento de viajar. Puede ser una mujer migrante, una mujer trans, una persona que no habla inglés, una persona que no habla español, que es víctima de violencia de diferente índole, y todo eso es lo que llega con nuestros colegas en consulados, y que nuestra labor ahí es tener la capacidad de que con paciencia y humanidad entender eso. Pero todo ese trabajo, por supuesto, que se vuelve muy difícil comunicar, y ante toda la muy entendible preocupación e interés que hay ahorita, esto es lo que creo que es el reto principal. ¿Cómo podemos traer esto a lo esencial, que es la persona que puede llegar a estar enfrente de nosotros y a quien podemos ayudar? Muchísimas gracias, Vanessa. Me gustaría también darle la bienvenida a este panel a Catalina Martínez, directora del Centro de Derechos Reproductivos de Latinoamérica y el Caribe. Sé que esta ciudad es un desastre. No te preocupes, Catalina. Estábamos iniciando con una pregunta, y también me encantaría escuchar tu respuesta sobre las narrativas que existen respecto a la migración. Y con base en tu experiencia, ¿cuál es el mayor mito que debemos romper cuando hablamos de migración y de derechos?
Muy bien, no, muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas. Lo siento mucho, yo en realidad estaba muy juiciosa sentada en la audiencia viendo los otros paneles y no sé en qué momento me perdí la introducción, pero bueno, La emoción de afortunadamente Decididas. lo pudimos solucionar. Bueno, y para responder específicamente a tu pregunta, miren, yo pienso que hay esta frase que repetimos frecuentemente y quizás no sabemos o no entendemos el contenido y el impacto que tiene, y es que ninguna persona es ilegal, ¿no? O sea, lo repetimos, ninguna persona es ilegal, lo vemos en las redes sociales, ninguna persona es ilegal. Pero en el fondo, ¿qué quiere decir eso? Y yo creo que eso responde un poco frente a las narrativas, de lo que me estás preguntando, ¿no? Y es, pareciera que por el hecho de migrar, perdemos de alguna manera esos derechos de los que somos titulares por el simple hecho de existir, ¿no? O sea, existimos, somos humanos, humanas en este país, en esta tierra, y de repente migramos y es como, ¿dónde están esos derechos? ¿Y dónde están esas obligaciones del Estado en proveer esos derechos? Entonces empezamos a ver cómo se empiezan a multiplicar los obstáculos para acceder a ese goce de derechos, ¿no? Empezamos a ver cómo los y las migrantes no tienen acceso a oportunidades laborales, cómo los y las migrantes no tienen la posibilidad de circular libremente, de vivir en condiciones de dignidad. Empezamos a ver cómo el derecho a la educación empieza a verse completamente diluido. Y cierro además con el ámbito que es el que yo trabajo en derechos sexuales y reproductivos, y empezamos a ver cómo los obstáculos para acceder a la salud cada vez son más altos. Sí. Y cuando se trata además de poblaciones históricamente discriminadas, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, las niñas y las adolescentes, empezamos a enfrentar unos obstáculos todavía más acentuados, inclusive en esos servicios que solo nosotras necesitamos por el hecho de ser mujeres. Efectivamente, y me parece muy interesante el cómo lo plantean desde una visión mucho más humana, ¿no? Que a veces siento que la migración en el debate público está muy deshumanizada. En tu caso, desde el servicio exterior, muchas veces creemos que es un caso más, ¿no? Y qué privilegio poder platicar con ustedes y saber que desde las personas es donde estamos planteando esto. Dora, me gustaría hacerte una pregunta porque me parece muy interesante los temas que trabajas. Y cuando hablamos sobre migración, la mayoría de las personas pensamos que son personas que cruzan las fronteras. Sin embargo, hablamos muy poco de los desplazamientos internos y los desplazamientos forzados, de aquellas personas que también tenemos migrantes dentro del territorio mexicano, que se han visto obligados a migrar por temas de inseguridad, por conflictos locales o por el tema del cambio climático, que cada vez es más normal que exista ese desplazamiento forzado. Me gustaría preguntarte, desde tu experiencia en Salvavisión, ¿qué has observado sobre los patrones en nuestra región y qué estrategias deberían de implementarse para atender a estas poblaciones forzadas y de desplazamiento interno que muchas veces se quedan fuera del debate migratorio? Yo trabajo en el área de Arizona y conectamos con, como decía, con 5 fronteras locales, y lo más triste que nosotros podemos observar o convivir con estas personas es que son repatriadas, que ya fueron deportadas a México, y el 99% les dices, ¿dónde está su casa? Dice, ya no tengo casa, yo no sé dónde ir. Entonces empieza el desplazamiento interno para México, porque yo trato de ver, ok, podemos ver si tiene una tía, una familia, una persona en otro estado, pero esas personas no se sienten seguras, ¿sí?, en su propio país. Entonces, ahí mismo empieza el desplazamiento y la inmigración forzada. Sí. La migración forzada no es fácil, es algo muy cruel, muy duro. La migración forzada separa familias, te quita de donde eres feliz, de donde tienes tu madre, tu padre, tus hijos, tus hermanos, lo que sea,
y te separa. Entonces es algo, un fenómeno tan fuerte que estamos viendo nosotros en el área de Estados Unidos. Hay migración forzada en Estados Unidos con tanto cambio climático. Los fuegos, muchas personas se fueron del estado de California a otras partes. Y entonces casi siempre cuando yo tengo la oportunidad de platicar con personas, digo, solo imagínate qué te llevas en esa mochila cuando tu migración es forzada. ¿Qué es lo más importante en ese momento? En el panel anterior yo escuché que dijeron, bueno, los retratos los tengo que poner en un álbum digitales. ¿Por qué? Porque es lo que te interesa. Entonces eso existe ahorita mundialmente. No solo en México, no solo en Estados Unidos, mundialmente. Y cada vez vamos a hablar más de la migración interna y el desplazamiento forzado, y mucho tiene que ver con el cambio climático, como bien lo dices. Y es uno de los temas que yo creo que falta mucho en este debate, como los otros que estamos tocando. Me gustaría regresar también un poco al tema de Estados Unidos. Yo creo que todas y todos tenemos una pregunta, y si tenemos el privilegio de tener a alguien del Servicio Exterior mexicano, a mí me gustaría saber cómo está respondiendo la diplomacia mexicana a esta nueva ola de restricciones implementadas por el gobierno de Donald Trump, y qué estrategias están implementando para proteger a las y los connacionales dentro de Estados Unidos. Sí, con gusto. Compartirles para aquellos y aquellas de ustedes que no lo saben, México tiene la red consular más grande de un país en otro en Estados Unidos. Tenemos 53 oficinas consulares que brindan asistencia y atención prácticamente todos los días, si no es que 24/7. Y esta dinámica muy particular que México tiene con Estados Unidos hace que la política consular de México sea realmente única en el mundo. ¿Por qué? Porque 10% de nuestra población está en otro país, que es nuestro vecino, y en donde tenemos entonces que identificar esos retos que mencionaba sobre entonces qué pasa con el acceso a servicios, qué pasa con el salvaguardar los derechos de esas personas, qué pasa, por ejemplo, ahora que hay familias mixtas en donde puede haber niños y niñas adolescentes que ya son ciudadanos o ciudadanas estadounidenses, pero sus papás están de manera indocumentada. Entonces, estos perfiles, es decir, cuando hablamos de la población mexicana no hablamos solo de un absoluto, estamos hablando de diferentes comunidades que tienen muy distintas necesidades. Y para eso es que México desde hace tiempo ha desarrollado programas únicos en el mundo que velan precisamente por algunas de estas cuestiones muy esenciales. Por ejemplo, en los temas que ve la oficina en la que afortunadamente estoy ahora, nosotros velamos específicamente por cuestiones que tienen que ver con derechos, ¿no? Los derechos que tienen en materia penal, laboral, civil, derechos familiar y por supuesto migratorio, que es el que cruza mucho ahorita de nuestra población. Y para eso tenemos, por ejemplo, programas en donde el gobierno de México identifica y contrata organizaciones, despachos o diferentes tipos de instituciones legales para brindar asistencia y representación legal a personas mexicanas allá. El otro programa que tenemos, por ejemplo, va encaminado también en la atención telefónica que la gente puede recibir, de hecho está en Arizona, de seguro Dora tú lo conoces bien, que es el CIAM, el Centro de Información y Atención a Personas Mexicanas. Tú puedes llamar a ese teléfono 24/7 y recibes de una manera telefónica y directa personalizada información que tiene que ver con cuestiones consulares en el ámbito más amplio, por ejemplo, cuál es mi consulado más cercano, qué tipo de servicios me brinda, que tiene que ver con cuestiones de pasaportes. En Estados Unidos brindamos matrículas consulares, pero que también, por ejemplo, se brinda registro civil, aquellas personas que son más valientes, quienes se quieren casar, pero hay toda esta gama de servicios que tenemos allá, pero el tema de vinculación comunitaria ahonda en el tema de salud, y entonces México tiene a través del Instituto de los Mexicanos y de las Mexicanas en el Exterior ventanillas de salud en todas las oficinas consulares que brindan información preventiva, pero que brindan servicios gratuitos, sabiendo que un porcentaje importante de nuestra población no tiene acceso a atención médica en Estados Unidos. Para no tomar más tiempo y seguir escuchando
a las panelistas con quienes tengo el gusto de estar, una de las cosas que nos preguntan con frecuencia y con razón es ¿qué nuevo hemos hecho? Y yo me he permitido decir, México lleva haciendo esto años. No es la primera vez que hay una administración que pone en la mira a la comunidad migrante, a la comunidad mexicana. ¿Qué nos preocupa? El lenguaje y la xenofobia que sí vemos que con las redes sociales puede cobrar una forma violenta, que ya lo ha hecho y en la que no nada más la comunidad mexicana, pero también las mujeres, la población LGBTIQ+, la población indígena está en la mira. Entonces, todos estos programas legales de salud que tenemos, ahorita lo que estamos haciendo es afinar muy claro, con la muy buena experiencia que te tiene, pero tener a estas poblaciones particularmente en la mira. Y lo hacemos de la mano de organizaciones civiles que son esenciales en la labor que hace la red consular allá y que con gusto seguiré compartiendo de eso más adelante si se puede. Muchísimas gracias y me gustaría pasar con Catalina, ya se me está haciendo bolas la lengua. Catalina, a mí me ha tocado observar mucho en la frontera sur del país, mucho de la agenda que tú trabajas, que tiene que ver con derechos reproductivos de las personas migrantes. Sin embargo, sabemos que muchas de las mujeres migrantes enfrentan condiciones de violencia, falta de acceso a anticonceptivos, una nula atención en materia de salud y, en la mayoría de los casos, violencias de género. Desde tu experiencia, ¿cómo deberíamos de abordar la protección de los derechos reproductivos de las mujeres durante su tránsito? No puedo creer que esto no sea parte central de la discusión en un país como México. De acuerdo. Bueno, yo creo que debería ser parte central de la discusión en todos los países que hoy en día somos receptores, incluido Colombia, que ha estado recibiendo mucho tránsito de población venezolana que ha estado migrando como causa de la crisis humanitaria. Yo creo que lo primero que yo quisiera decir es que cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, de lo que estamos hablando, más allá de que las mujeres puedan acceder a toda la gama, por supuesto, de salud sexual y reproductiva, ¿no? Desde educación sexual integral, información, anticonceptivos, servicios de salud materna de calidad, servicios de aborto. O sea, más allá de eso, estamos hablando de la posibilidad de que las mujeres puedan escribir su propia historia, ¿no? De que puedan tomar las decisiones más importantes sobre aquello que es lo más íntimo que tenemos, que es pues nuestra vida. Cuando además estamos hablando de mujeres migrantes, pues esa posibilidad de escribir la propia historia se reduce, porque al momento en que se está migrando, al momento en que se está transitando, al momento en que se está llegando a un país de acogida, pues ya llegas con una vulnerabilidad de base, y es que los sistemas de salud normalmente no están diseñados para las mujeres migrantes, ¿no? O sea, para que tú llegues a un sistema de salud que te abra las puertas, quizás muchas veces llegas y te piden documentos, ¿dónde están? ¿Cómo te registramos? No hay documentos. Hay un miedo además absoluto de las mujeres migrantes muchas veces de llegar y acercarse al sistema de salud porque temen que van a ser denunciadas a autoridades migratorias, por ejemplo. Entonces, una primera medida que está clarísima en los estándares y principios de derechos humanos tiene que haber una clara distinción entre aquellos que son funcionarios que atienden, que dan servicios de salud, y aquellos que son agentes migratorios que tienen que estar alejados de esa primera puerta de entrada para cualquier persona migrante al servicio de salud y pues en particular para las mujeres. Adicional a eso podemos ver también que pues es que no solamente enfrentan la barrera de acceso al servicio, sino que, como tú lo decías, ya han enfrentado una serie de vulneraciones a sus derechos, como por ejemplo violencia sexual. Muchas veces las zonas por donde se está transitando requieren que hayan favores de transacción sexual para que las mujeres puedan entrar a un país de acogida. Entonces, cuando pasan todas estas cosas, llegan al país de acogida y muchas veces hay prácticas como, por ejemplo, les hacen pruebas de embarazo
Y si estás en embarazo, entonces eres expulsada del territorio, porque no vas a parir aquí hijos, ¿no? Ese es el mensaje que le están mandando a las mujeres migrantes. Y al final entonces lo que pasa es que pues las mujeres terminan siendo disuadidas de llegar al servicio de salud a buscar un servicio de salud materna, o terminan viéndose forzadas a buscar un aborto en condiciones de clandestinidad. Entonces todo esto, digamos, este contexto que podría seguir hablando porque es absolutamente atroz y doloroso, pues se soluciona precisamente con el entendimiento por parte de los estados de acogida de que estas personas siguen siendo titulares de derechos humanos y que al ser titulares de derechos humanos entonces hay una obligación de crear unas políticas públicas y unos protocolos específicos y con enfoque diferencial para población migrante. Y parte de lo que pues estamos haciendo muchas de las organizaciones de la sociedad civil es poder sentarnos con agentes del Estado y poder empezar a incluir esos lentes interseccionales. ¿Cómo tiene que ser el servicio de salud para las mujeres? ¿Cómo tiene que ser para las mujeres migrantes? ¿Cómo tiene que ser para la población LGBTI? Es decir, la interseccionalidad tiene que ser una realidad. Totalmente de acuerdo, Catalina. Y me gustaría que no tomáramos más tiempo en este panel, porque creo que ya todo el mundo tiene hambre, esta transición para ya irnos a comer. Nos quedan 4 minutos y me gustaría hacerle una pregunta a las 3 para cerrar. Me gustaría un poco vibrar también en dónde están en la desesperanza o un poco en la esperanza. La migración sabemos que no es un fenómeno temporal, va a seguir creciendo hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Es una realidad constante que se está transformando todos los días, ¿no? Y cada día se vuelve más complicado si no tenemos políticas públicas que lo atiendan. Desde su perspectiva y sus áreas de trabajo, me gustaría preguntarles si seguimos en la misma ruta en la que estamos hoy. ¿Cómo imaginan la situación migratoria en nuestra región dentro de los próximos 10 años? ¿Hay razones para la esperanza o tenemos que prepararnos para una crisis aún más profunda, una crisis humanitaria? Yo lo aclararía, una crisis humanitaria más profunda de la que vivimos actualmente. Si pudiéramos responder esto en un minutito, yo sé que es una pregunta gigante, pero... Antes de ir a comer. Sí, la comida nos gana. Digo, yo retomo mucho lo que se ha mencionado en las charlas anteriores, y es de que nunca debemos de tomar no como respuesta, y que siempre debe de haber un compromiso claro de que las cosas siempre pueden y deben de estar mejor, y que todo lo que estamos pasando en efecto es una situación muy preocupante y dolorosa, pero que afortunadamente habemos personas desde todos los ámbitos que participan en la defensa de personas que pueden estar enfrentando situaciones vulnerables. Si bien esto va a ser complejo, y les digo también mucho por la desinformación y la deshumanización, sí confío que al final nosotros, nosotras, desde los ámbitos en los que estamos trabajando, no dejaremos que las cosas lleguen a una situación crítica, y yo me quedaría, y ese es pues el compromiso que hacemos todos los días en nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Dora. Bueno, tenemos que entender que la migración no es nueva. No ha sido nueva, ha sido por cientos de años. Sí estamos en un momento crítico, pero la esperanza y el cambio viene de nosotros, viene de cada una de nosotros que tanto estamos dispuestos a invertir en esta persona, ver a esa persona como un ser humano, no como un número, a una familia, a un niño. Entonces hay que llevarnos esa fuerza, hay que llevarnos esa esperanza que los cambios vienen de abajo, vienen en comunidad, vienen colectivamente con cada una de nosotros, y así es como llegamos a nuestra gente. Qué bonito. Muchas gracias, Dora. Catalina. No, de acuerdo. Yo creo que el día que yo diga no tengo esperanza, dejo de hacer el trabajo que estoy haciendo, porque definitivamente no hay cómo seguir adelante sin la esperanza, digamos, como contenido fundamental del cambio que queremos generar en las sociedades. Y yo quería hacer eco de lo que mencionabas, y es que esos cambios, hemos logrado cambios en la historia muy importantes, y estoy segura que los vamos a seguir logrando, y esos logros se producen gracias al trabajo colectivo,
al trabajo en donde nos unimos, en donde los movimientos entienden la importancia de la existencia del otro y en donde, sin lugar a dudas, no solamente seguimos cambiando normas y políticas públicas, sino también apostándole a cambiar las conversaciones y las narrativas sociales para lograr cambios culturales profundos. Muchísimas gracias. Les pido un fuertísimo aplauso para nuestros 3 panelistas. Muchísimas gracias. Yo quedo muy esperanzado que desde la política pública y desde el territorio hay mujeres involucradas como ustedes intentando cambiar de raíz y atender este problema de raíz. De nuevo, muchísimas gracias y un gran aplauso para nuestras panelistas.